Perfecto. Entonces, buenos días, compañeros. El día de hoy tenemos preparada una exposición a carga de nuestra compañera Tatiana Villamarín con respecto a la resolución 0312 de 2019, artículos del 26 al 31, primera parte, y posteriormente continuamos con nuestra compañera Erika Jiménez de la misma resolución del artículo 32 al 37. Entonces, buenos días, espero hayan estado muy bien y pues eh, estuvimos en espera de nuestro compañero David, no ha hecho presencia. Imagino que en el transcurso de la presentación nos va a acompañar. Entonces, buenos días, Tatiana. Buenos días. Ok, entonces podemos empezar la exposición en la primera Profe, parte. Luego, está inhabilitada la opción de compartir pantalla. entonces podemos ingresar, empezar en el momento que desees. Ya está habilitada, Tatiana. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, este es los artículos 26 al 31. Buenos días. Buen día. Eh, bueno, el artículo 26 de la resolución 0312 trata de todo lo que es la implementación definitiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de enero del año 2020 en adelante. Todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año. Cada empresa de 2020 y en adelante, en el mes de diciembre, deberá aplicar la autoevaluación conforme a la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos del sistema de gestión, mediante el diligenciamiento del formulario de la evaluación establecido en el artículo 27. También deben elaborar un plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares de este plan. Y también deben formular el plan anual del sistema de gestión, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del 1 de enero del año siguiente. El artículo 27 nos habla sobre la tabla de los valores de los estándares mínimos. Para la calificación de cada uno de los ítems, hay unos numerales de los estándares que se tomarán en cuenta en la tabla, que ya les voy a presentar. Para la calificación de cada uno de los ítems se tomarán los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a la tabla de valores, teniendo en cuenta si se cumple o no con el ítem del estándar. En los ítems de la tabla de valores que no aplican para las empresas de menos de 50 trabajadores, clasificadas con riesgo 1, 2 o 3, de conformidad con lo señalado en la presente resolución, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna no aplica frente al ítem correspondiente. Entonces acá podemos ver la tabla. Entonces, como vemos, ciclo, pues el ciclo es planear, está en recursos. El ítem del estándar es recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Acá está el valor del ítem y acá está el porcentaje de cumple, no cumple o no aplica. Y esta es la calificación de la empresa o el contratante. Acá también está. Digamos acá, identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial. Entonces, cumple totalmente. Acá se da la calificación. Esto es sobre el programa de capacitación. Entonces, lo mismo. Los ítems y acá, ay, y acá
el porcentaje. El artículo 28. El artículo 28 nos habla sobre los planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. Los empleadores o contratantes deben realizar la autoevaluación de los estándares mínimos, la cual tendrá un resultado que obliga o no a realizar un plan de mejora. ¿Sí lo entienden ahí o se ve muy grande? No, ahí está bien. Pues Bueno, para mí está eh, bien, no sé qué dicen nuestros compañeros. Sí, ahí está bien. el plan de mejora, entonces, va compuesto de tres columnas, como es criterio, valoración y acción. Entonces, en el criterio, si el puntaje obtenido es menor al 60%, su valoración sería crítica y la acción a realizar sería realizar y tener a disposición del Ministerio de Trabajo un plan de mejoramiento de inmediato. Acá, si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%, su valoración sería moderadamente aceptable y acá pues el plan de acción que vamos a realizar. O sea, mejor dicho, acá está el... Ay, acá explica. El plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los estándares mínimos que realiza el empleado o contratante se debe presentar vía correo electrónico o en documento físico a la administradora de riesgos laborales. Esta administradora es la que nos dará las recomendaciones a través del mismo medio de comunicación por el que se hizo el envío. El empleador o contratante debe rendir informes sobre el avance del plan de mejoramiento en el mes de julio de cada año. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la administradora de riesgos laborales, el plan de mejoramiento debe tener como mínimo lo siguiente: las actividades concretas a desarrollar, las personas responsables de cada una de las actividades de mejora, el plazo determinado para su cumplimiento, los diferentes recursos administrativos y financieros destinados para la realización de las acciones de mejora, fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para subsanar y prevenir que se presenten en el futuro hechos o situaciones que afecten el bienestar y salud de los trabajadores. Bueno, el artículo 29 nos habla todo sobre lo del plan de mejoramiento a solicitud del Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando los funcionarios de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo detecten en cualquier momento un incumplimiento de las obligaciones, normas y requisitos legales establecidos en los estándares mínimos del sistema de gestión, se podrá ordenar los planes de mejoramiento con el fin de que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas. El plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, el plazo determinado para su cumplimiento y la ejecución del plan y los diferentes recursos administrativos y financieros destinados para su cumplimiento. El artículo 30, a partir del año 2019, las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, en los cuales se determinará frecuencialidad de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. A ver, Tatiana, escúchame, ¿nos puedes definir cada una de esas indicadores? ¿A qué hace referencia? Accidente, ¿a qué hace referencia? Incidencia, ¿a qué hace referencia? Prevalencia. Pues frecuencia de accidentalidad es como o sea, su mismo nombre lo dice, la frecuencia con la que ocurren los accidentes en la empresa. O Sí. sea, como cada cuánto. La severidad de accidentalidad sería como qué tan grave es el accidente. La proporción de accidentes sería como la cantidad de los accidentes que se presentan. ¿Durante cuánto tiempo? Yo diría que diario Eso se hace o mensual, eso se hace mensual. mensual. Ah, ok, mensual. La prevalencia de la enfermedad laboral y la incidencia, sí, no sé cómo explicarla, profe. La prevalencia son los casos laborales que se presentan en la población.
en este periodo de tiempo. O sea, ¿cuántos accidentes prevalecieron en este mes? ¿Cuántos accidentes prevalecieron en el otro mes? ¿Sí me hago entender? No, O pues yo sea, no entiendo. hablemos de un accidente, háblame de un accidente, el que tú quieras. Un trabajador se cayó de una escalera. Ok, se cayó de la escalera. Entonces, ¿qué prevalencia tuvo la caída de escalera durante este mes? Si se cayó una persona o dos, y en Ah, relación con el otro mes, si se cayó una o no se cayó nadie. Esa es la prevalencia que existió del accidente durante este mes. Y la ok. incidencia, ¿Y la incidencia? no me lo vas a decir. Bueno, No, yo te dije, profe, incidencia, no entendí tampoco. ok, es la misma determinación en un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces incide este accidente en este mismo mes? ¿Cuántas veces incide el accidente? ¿Cuántas veces eh, ocurrió? ¿Cuántas veces se pudo evitar? ¿Ves? Ah, ok. Y pues ¿Y el el ausentismo ausentismo por una causa sería médica, como incapacidades o algo así, no? sí, pero es por causa médica, no estamos hablando por causa laboral, ¿sí? Por causa médica el Ah, ausentismo es, sí, una incapacidad o las madres cabezas de familia ahora que cuando tienen sus hijos menores de edad, pequeños, que no, que incapaz de defenderse, exactamente esa es la palabra. Cuando tienen a sus hijos incapaz de defenderse, cada incapacidad que este niño tenga, ella por ser cabeza de familia va a tener la misma incapacidad. Si tu bebé se enfermó, tiene un virus o hizo fiebre y le dieron 3 días de incapacidad, es el mismo tiempo de incapacidad que vas a tener tú eh, por, por estar pendiente y ser la, la, pues la responsable, por decirlo de alguna manera, de tu bebé. Esos son realmente son los ausentismos. No es que, que es que David no llegó, es que él no está, entonces ausentismo. No. Los ausentismos deben ser comprobados la razón por la cual no asistió a su horario laboral normal. ¿Cierto, David? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno. Listo, Tatiana. Continuemos entonces con el número de casos de enfermedades laborales. Ahí vas, ¿verdad? sí, iba, no, iba en ausentismo. Bueno, ok, es que el En lo ausentismo que lo era el acabamos, ausentismo, profe, ahí va. sí, lo Ay, ¿qué acabamos de hice? explicar. Luego del ausentismo sigue el número de casos de enfermedades laborales. Ajá, listo. Bueno, yo creo que primero esto para que entiendan. El número de casos de enfermedad laboral corresponde con las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral. Días cargados es el número de días que se cargan o asignan. Hemos dicho, la he explicado uno por uno para que me entiendan. Bueno, pero primero nos cuentas, si tienes conocimiento, cuál es esta norma de las enfermedades, o sea, la clasificación de las enfermedades laborales, ¿dónde la podemos encontrar? Esta está en la tabla del artículo 30 de la 0312. La clasificación de las enfermedades. Ah, no, profe, no me corchó. Eh, Michael, ayúdanos. Profe, no sé cómo explicar esta tabla, ¿me ayudas? Ya miramos. Explícala como tú creas que debe ser y ya miramos cómo hacemos tienes la razón o si de pronto debemos cambiar alguna cosa o algo. Bueno, Pues es que yo había leído esto, pero no había entendido muy bien porque esta es la tabla que yo tengo, ¿sí? sí. Y digamos, acá me dice números de casos de enfermedad laboral, corresponde a las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral. Días cargados es el número de días que se cargan o asignan una lesión ocasionada por un accidente de trabajo O o sea, es la enfermedad misma laboral. incapacidad. Siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad como un estimativo de la pérdida real causada. La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada.
La X es el resultado de cada indicador y el número de días de trabajo programados en el mes es igual al número de días de trabajo programados en la empresa por el número de trabajadores. Entonces acá está, pues, nombre del indicador, frecuencia de accidentalidad, número de veces que ocurre un accidente en el trabajo en el mes. La fórmula sería el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes y el número de trabajos es que no entiendo, profe. ¿Dónde tienes esa parte? Acá, ahí estoy señalando. Ah, ok, bueno, vamos a mirar esa parte. Entonces nos dice que el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes. Bueno, estábamos hablando de las dos caídas de la escalera, ¿cierto? Frente al número de trabajadores en el mes por 100. Ok, entonces, si tenemos, eso es para sacar el promedio ponderado. Si tenemos 50 trabajadores y tenemos dos accidentes, entonces ocurrió el 4%. Ahí hablamos del porcentaje, número de trabajadores en el mes. Si tenemos 50 trabajadores, entonces los trabajadores será el 4% de los trabajadores total si tenemos en cuenta el 100%. ¿Sí me hago entender? O sea, el número Hacemos de una regla trabajo. de tres. Tenemos 50 Ah, ok. trabajadores en la empresa. 50 trabajadores es igual al 100%. ¿Sí? Sí. Entonces, 50 trabajadores es igual al 100%, entonces dos trabajadores es igual a ¿cuánto? Hacemos la regla de tres, multiplicamos mm, cin- eh, dos trabajadores por el 100%, eso es igual a 200, y ese 200 lo dividimos por los 50 trabajadores que tenemos, y eso es igual a 4%. O sea, acá iría un 4%. Exactamente, o sea, lo que nos pregunta es en qué porcentaje, número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes, son dos. Y el número de trabajadores en el mes por 100. Pero si no tenemos 100 trabajadores, solo tenemos 50, entonces sacamos el promedio ponderado, hacemos el, el porcentaje, la regla de tres, y eso nos da igual el 4%. O sea, durante el mes de julio que estamos, tuvimos el 4% de frecuencias de accidentalidades en nuestra empresa, con Y referencia entonces a... acá donde dice la X es el resultado de cada indicador, entonces acá en vez de poner la X pondría el 4%. Sí, Sí, algo así. por cada 100, mira, por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron dos, se presentaron, se Ah, presentaron dos accidentes de trabajo. Pero como no tenemos 100 trabajadores, sino 50, entonces como si se hubiera presentado el 4%. Bueno, son los mismos dos trabajadores, pero en porcentaje ya es el 4%. ¿Sí estoy sí, por siendo claro? eso. Sí, o sea, por eso en vez de la X se coloca el 4, No, ¿no? no, se coloca el 2 porque tuvimos dos accidentes, pero si nos piden el porcentaje realmente de accidentes fue el 4%. Ahí es donde Ah, aumenta, ok. Y acá pues esto se hace mensual. exactamente. Todo se hace Ah, mensual. La proporción de accidentes sí se hace cada año y lo mismo que la prevalencia y la incidencia. Esos tres sí se hacen anualmente. pues, yo entendí. No sé, mis compañeros. Erika, ¿entendiste? Sí, señor. Bueno, y David, Sí, señor, profe. listo. Michael, ¿cómo va? Listo, Profe, Tatiana. yo tengo una pregunta pues fuera de esto. Señor. Yo creo que el profesor de pronto nos puede sacar del agua. Un ejemplo, si empezamos ahorita prácticas todos, a ¿Sí? nosotros nos deberían de descontar lo que es ¿qué? Lo de la EPS y todas esas cosas. La seguridad social, claro, por supuesto, porque usted tiene que firmar un contrato con la empresa. Usted Y debe nos firmar, tienen que descontar más o menos como ¿cuánto? ¿50, 60? deben descontar el 4% de seguridad social, o sea, de salud, el 4% de pensión. Bueno, son las principales, ¿no? El 4%. Realmente el Estado cobra el 12%. Su empresa se encarga de pagar el 8%.
estamos hablando del salario mínimo legal vigente, ¿no? Entonces, hablamos de el pago mensual es del 12%. Las empresas deben pagar el 8% y al empleador se le descuenta el 4% para que sumemos 8 y 4, 12%. Cuando uno trabaja como independiente, debe pagar el 12% porque no hay ninguna empresa que, pues, que a uno le colabore con ese pago. Entonces, cada vez que usted firme un contrato, primero que todo, debe ver qué tipo de contrato es. Porque si es un contrato a labor, pues ellos no le van a descontar ese tipo de cosas. Le dan un sueldo integral. Si su salario es, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ellos le dicen, bueno, vamos a darle un sueldo integral a usted de 2.000.000 de pesos o de 1.800.000, pero usted se encarga de todo. Se encarga de pagar absolutamente todo para fiscales, seguridad social, SENA, lo que es caja de compensación, pensión, todo se encargaría usted. Por eso hay empresas que hacen contratos ahora sí, contratos a labor o de esta manera, contratos donde usted se encarga de pagar absolutamente todos y ellos le dan a usted un sueldo integral. A eso es a lo que llaman sueldo integral. Ellos se encargan de darle a usted su 1.800.000 y pare de contar. Usted se encarga del resto. Pero obviamente debe mostrar las autoliquidaciones y los pagos de su seguridad social y de todo lo que acarrea este empleo, todas las necesidades. Este 4%, Bueno, profe, sí, muchísimas gracias. listo, David. Ese 4%, estamos hablando del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo serían, digamos, 900, 9 por 4, 36. Acabé de hacer, ¿No salen están 45.000 pesos. 985? Sí, pero lo que sucede es que no podemos colocar como salario mensual el subsidio de transportes. El subsidio de transporte no está, queda en 873.630. Listo, digamos, es Y una... el 4% sale 45.585, profe. ¿En Exactamente. cuánto Eso es lo queda? que nos ¿800 qué? Señora, ¿Cómo? ¿Cuánto queda? ¿800 qué? 836, 873.000. 173, ok. ¿Un Entonces, poquito? sí, en Listo. este orden de ideas, Claro, entonces por lo que no hay subsidio de transporte. no lo hay. Lo que pasa es que luego lo suman, ¿no? Y son como 90.000 pesos Claro. más. No me No, acuerdo en son cuánto casi está. 105.000 pesos, profe. Ok, listo. Digamos que el salario como tal, un ejemplo, el salario mínimo como tal está en 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces tú deberías pagar el 4% de salud y el 4% de pensión, o sea, el 8% de 1.000.000, entonces tendrías que pagar 80.000 pesos mensuales, te descuentan. Y la empresa va a pagar 160. ¿Ok? Si el salario es más alto, pues obviamente, digamos 1.500.000, entonces como técnicos van a empezar a ganar mínimo, barato, económico, 1.200.000. Entonces a ese 1.200.000 es al que se le aplica el 4%, sí, en este caso. De ¿Eso es acuerdo lo al... más que puede ganar un técnico, profe? No, hay empresas como Pacific Rubiales, tenemos Ecopetrol, ellos pagan 7, 8, 10 millones de pesos a un técnico. Es de acuerdo a la empresa. Señor. Ah, pues, no me sabía eso. Sí, claro, o sea, cada empresa tiene su salario. Por eso digo, mínimo, ustedes no van a recibir menos de 1.200.000. O sea, ir a trabajar, bueno, eso ya es una, como les dijera, una decisión personal. Yo lo haría. Yo no trabajaría como técnico por menos de 1.200.000, ¿sí? Porque pues para esa gracia va a hacer el curso en el SENA de 50 horas y se acredita como con el certificado de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo que dura un mes y ya, con eso se va a ganar 1.000.000 de pesos adicional al sueldo que ya tiene. Sí, entonces si ustedes están estudiando un técnico es para que sean técnicos, no como está sucediendo, excúsenme si tienen familia, yo sí la tengo, como los auxiliares de enfermería. Hace más o menos 15 años tuve un accidente. Estuve en la unidad de cuidados intensivos y las auxiliares en ese tiempo ganaban 1.000.000 de pesos más o menos, porque era una profesión, cuidaban la salud, le ayudaban a proteger la salud a la gente, ¿sí? Ahora tantas personas, hombres y mujeres, que terminan su bachillerato, entonces dicen, bueno, es una carrera que paga bien y no dura sino año y medio, entonces hagamos el de auxiliar de enfermería.
al punto que uno ve en las convocatorias de auxiliares filas larguísimas. Entonces la persona que se encarga de los recursos humanos, de hacer la convocatoria y la selección de personal, le dice lo siguiente: bueno, ¿qué experiencia tiene? No, que eso sí escogen las mejores horas de vida, ¿no? Y le dicen, bueno, vamos a pagarle el mínimo más las extras o recargos nocturnos que usted haga. No, pero ¿cómo si no? Si es que no me sirve, ok, si no le sirve entonces, pues déjenos su hoja de vida y pues ahí hay gente en la fila. Entonces hay personas de que viven aún con su papá, con su mamá, que no tienen las obligaciones y van a aceptar ese salario. Moraleja del tema: hace exactamente 16 años que tuve el accidente y le pagaban 1 millón de pesos a las auxiliares de enfermería y hoy actualmente están pagando más o menos lo mismo. ¿Por qué? Pues por esa competencia, porque las personas no valoran su estudio, no valoran su esfuerzo, su sacrificio, como lo están haciendo ustedes, para aprender todo este tipo de normas y pues por lo menos para que se les quede Sí, algo. profe, es que eso es una competencia. Por ejemplo, mire los cirujanos lo que hacen, profe. Los cirujanos son muy pocos y ellos lo que hacen es que cuando los cirujanos son muy pocos, pues ellos no emigran el trabajo de nadie, profe. Ellos se mantienen en su forma. Un ejemplo, una operación, 9 millones y ahí no bajan. Y Sí, le van a exacto. preguntar al otro y le va 9 millones. Y todos le van a decir lo mismo, profe. Exactamente. Por eso esa, claro, profe. Hay una sociedad de neurocirujanos, sí, exactamente, donde Sí. ellos, Creo o que sea, ya, dime. o sea que la única manera que nosotros, digamos, lleguemos a ganar el mínimo sería ahorita en las prácticas. Y claro, es que, bueno, es obligado, ¿por qué? Porque es que ustedes aún no son profesionales, por decirlo de alguna manera. No han terminado, deben hacer unas pasantías, deben hacer unas prácticas y esta empresa les está pagando a ustedes por hacer las prácticas. Inclusive hay empresas, si ustedes se ponen ahora a verificar, hay empresas que ni siquiera pagan el mínimo. Simplemente les dice, ¿usted quiere hacer las prácticas conmigo? Venga, yo le pago a usted la seguridad social, le pago o sea, la EPS, le pago la Sí, pensión profe. y le Y pago la caja de 300, compensación y nada más, ajá. ¿sí? Hay unos que, o sea, hay profesiones que les dicen de esa manera: venga, yo respondo por su seguridad social, yo lo afilio acá, pero yo no le voy a dar sueldo, porque es que usted es el que va a hacer sus prácticas, es usted el que necesita. Hay otros como, por ejemplo, las personas que se gradúan del SENA, a ellos les dan la mitad del salario mínimo, ellos no ganan el Sí, mínimo, profe. ¿sí? Ganan Entonces, 350, creo, está como en 340. 500 ahorita, les dicen, bueno, como usted, pero la diferencia es que el SENA les busca a ellos dónde hacer sus prácticas, ¿sí ve? Los ubica laboralmente para que ellos hagan sus prácticas, les muestra la empresa. Y la empresa les dice, bueno, nosotros vamos a darle a ustedes 500.000 pesos cada mes. Y semanalmente los están calificando. Y así hacen sus prácticas con 500.000 pesos nada más de salario. Pero bueno, siguen estudiando, ¿no? Ya Sí. cuando tengan su título, cuando digan, bueno, son egresados de la universidad, de la, bueno, de la universidad en la que estamos, son egresados de allí con su título y con su diploma, con su experiencia. Bueno, ¿dónde hizo las prácticas? No, en tal lado. ¿Cuándo fue su calificación? No, mi calificación fue 4.5. Ah, qué bueno, bien. Experiencia laboral no tiene unas buenas pasantías y viene de una buena universidad, listo. El salario suyo va a ser 1.300.000, 1.100.000, pero entonces vamos a darle una bonificación mensual de tanto. O sea, ya depende de ustedes, vuelvo y les repito, que esta profesión eh, surja y salga adelante, depende más de ustedes que de otra persona. Si alguno de ustedes, bueno, nadie conoce las necesidades de los demás, pero si alguno de ustedes dice, bueno, yo voy a recibir ese milloncito de pesos porque sí lo necesito, pues por la emergencia sanitaria, porque no tenemos que comer, porque toca pagar servicios, entonces ese millón no sirve. En el momento que ustedes empiecen a recibir ese millón de pesos, pues se van a bajar y ya van a empezar a ofrecer ese dinero a todas las personas, a todos los que pasen por esa misma empresa, porque definitivamente siempre las empresas van a abusar de... Ustedes dicen, no, es que yo tengo mi trabajo y a mí me pagan por mi trabajo. No, nunca, jamás en la vida la empresa va a perder pagándole a usted un sueldo. Si esa empresa, por ejemplo, cuando trabajé en Pacific Rubiales, si esa empresa pagaba 7 millones de pesos, es porque adicional pagando ellos ese dinero, ellos ganan. Ellos, por ejemplo, por el trabajo que yo les hacía, ganaban 30, 40 millones de pesos. Y a mí me pagaban 7, yo decía, sueldo buenísimo, claro.
nunca he tenido un sueldo así de bueno, pero realmente era bueno para ellos porque ellos ganaban más. Y así ellos jamás, Claro. jamás ninguna empresa va a perder. O va a decir, no, es que yo con el trabajo de Tatiana y de Erika voy a ganar 5 millones de pesos, pues paguémosle esos 5 millones de pesos a ellas. No, jamás van a hacer eso. Terrible. Tatiana y sus acotaciones. Continúe, Tatianita, que ya vamos terminando. Nos quedan 8 minuticos para esta Profe, primera me parte. parece terrible, profe, porque imagínense uno Sí, ahí. o sea, desafortunadamente yo les puedo a ustedes comentar porque he tenido varios tipos de trabajos, pero las personas que están como ustedes apenas saliendo, apenas empezando a conseguir empleo, a ellos no les importa, a ellos les importa es ganar su dinero, ganar su sueldo. No, es que ya estoy trabajando, voy a adquirir experiencia, es lo que dicen, ¿no? Oído. Bueno, voy a entrar en esta empresa que no es de las mejores y voy a adquirir experiencia de 6 meses, un año y después sí me presento con Ecopetrol o me voy a trabajar con Bavaria, con Postobón, con Avianca, con empresas grandísimas, ¿no? Eh, nada, la La mayoría de las personas piensan así. pagan. Entonces, pues ya depende de cada uno de ustedes. Mm, ya pues. Bueno, entonces, el artículo 31 trata sobre los estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo. Entonces, para los trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo, a las que hace referencia el artículo 2 del decreto 2090 del 2003, el empleador deberá realizar en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos una definición del cargo en donde se indiquen las funciones, tareas, jornada de trabajo y lugar donde desempeña su labor. Asimismo, deberá identificar y relacionar los trabajadores que se dedican de manera permanente a dichas actividades. Y listo, profe. ¿Y listo? Ok. Bueno, nos dice que eh, en un momentico pudimos averiguar y nos dice que la ley, el decreto 1477, Tatiana, David, Michael, Erika, 1477 del 2014, es el que nos muestra, bueno, él va siendo actualizado, ¿no? Ejemplo, el, 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 el COVID-19 ya aparece en la tabla de enfermedades laborales. ¿Cuál es la tabla de enfermedades laborales? Hablamos del decreto ley 1477 del 2014. Ahí vamos a encontrar todo lo que son las enfermedades laborales. Ahí nos dice, no, que es que, bueno, y todo lo que esto acarrea, ¿no? No, que es que yo tengo túnel del carpio, túnel carpiano. Entonces, esa es una enfermedad laboral, claro, por supuesto. Pero entonces empezamos una investigación para ver si esta enfermedad la adquirió mientras trabajó en nuestra empresa o no. ¿Ves? Entonces, no que por la radiación, por ejemplo, todos los radiólogos y los auxiliares de radiología, ellos están expuestos mucho a los rayos gamma, delta, beta, al punto, este trabajo es tan peligroso, por decirlo de alguna manera. Ellos tienen 2 periodos de vacaciones en el año, a mitad de año y a final de año. Tienen 2 periodos de vacaciones y su horario laboral no puede superar las 6 horas. No puede superar las 6 horas por la exposición a la cual ellos están por este tipo de rayos gamma y ultravioletas. Eh, en las noches, bueno, en las noches ellos trabajan 12 horas, pero resulta que trabajan una noche intermedia, trabajan todos los pares y los otro grupo trabaja todos los impares. El otro grupo trabaja de 7 de la mañana a 1 de la tarde y el que sigue de 1 de la tarde a 7 de la noche para completar cuatro, cuatro grupos de trabajo para las personas de radiología. Entonces ahí aparece, no, es que yo fui afectado por un rayo de gamma y no sé qué. Ok, sí, se hace la investigación y verificamos si realmente
fue esta enfermedad adquirida ahí o no. Y si fue adquirida ahí o no, pues ahí es donde la ARL entra a responder pues por su indemnización, por su pensión o por lo que se estime conveniente. ¿Algo más, Tatiana? Pues para complementar. No, no, señor. Nada, ahí estuvo bien, perfecto. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, fue una buena exposición, una bonita exposición, donde tenía, bueno, algo que comentarles. Nos hablaba Tatiana al comienzo, que en el artículo 28, si no estoy mal, que estas arreglos que se debían hacer acá está, dice que se deberían entregar para el mes de junio, ¿verdad? ¿Me recuerdas esa parte, Tatiana? ¿Te acuerdas? Que en el mes de Es el artículo 26. 26 dice que para el mes de junio es cuando se deben entregar a la ARL todas Ah, no, no es el 20. los arreglos que la ARL haya dispuesto se deben entregar en el mes de junio. ¿Por qué? Pues porque para el mes de diciembre, cuando la ARL vuelva, ya no debe haber ninguna novedad. Cuando el Ministerio de Salud y de Trabajo pase a hacer sus revisiones o el ente El encargado, 29. o el ente encargado en este caso pase a hacer las verificaciones en diciembre, pues ya no debe haber ninguna anomalía, no debe haber ninguna tipo de... Ahora no lo encontré. Bueno, entonces ¿por qué? O sea, uno debe, mientras la exposición, uno debe preguntar por qué esto, por qué lo otro. Si no lo sabemos, porque hay cosas que definitivamente no podemos saberlo todo, pues averiguamos. Así como el de las enfermedades laborales que no tenía claro, no, porque se confunde con el 1446, que es otro decreto. Entonces este es el ¿cuál es el decreto, Tatiana? Voy. ¿El decreto de qué, profe? El que Ah, el acabé de decir, 2090. el que acabé de decir. 2090. No, el que acaba de decir de 2090. las enfermedades laborales. 2090. 1477 del 2014. Ah, estoy perdida. ¿Listo? No, pero no tanto. Poquito. Listo. Entonces, ¿tiene alguien algún inconveniente, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna No, duda? profe, yo no. Bueno, me imagino que, bueno, ok. Listo. Entonces, damos por terminada la primera parte de la exposición de nuestra compañera Tatiana. Mm, vamos a un receso y porque pues ya se va a terminar el tiempo, ¿listo? Y regresamos, son las 10:50. A las 11 empezamos la segunda parte con Erika. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? 11 en punto, por favor. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Ok, hagámoslo entonces de esa manera.